Bien, bueno, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Lo prometido es deuda y espero que hayan podido leer mucho, espero que estén poniéndose a tono con los trabajos prácticos y todo. Justamente la clase de hoy es para poder observar algunos conceptos relacionados con la sintaxis, en particular lo que serían las funciones sintácticas recursivas, que como ustedes habrán visto y ya ha sido adelantado en otras oportunidades, son estructuras o funciones, mejor dicho, que están posteriores al análisis del verbo más en los modificadores. O sea, por si vamos a pensar, las funciones no recursivas son aquellas que no van a volver a aparecer a lo largo del análisis, o que por lo menos cuando aparezcan estas funciones, no nos van a requerir o no nos van a presentar funciones que ya han sido vistas anteriormente. Esto no es así con las funciones de tercer grado o las funciones recursivas, que son justamente las que voy a mostrar ahora. Para ello, bueno, he hecho una pequeña presentación que espero que pueda ser compartida y analizada y puede ser estudiada. Recuerden que esto sirve como apoyo, no es lo único. Recuerden que hay mucho más para leer, están los capítulos. Y bueno, espero que en cierto sentido les sirva como para poder trabajar. Bueno, y que se les facilite un poco la cuestión. Bien. Entonces, como bien les decía, son las funciones sintácticas recursivas de las que quiero hablar hoy. Para ello, bueno, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto anteriormente y de lo que ustedes han visto, cuando Ofelia Cobasi, porque esto está sacado de Ofelia Cobasi, del volumen 1 del comentario gramatical, que ya he dicho que es una bibliografía vieja, pero tiene algunos aspectos, particularmente aquellos detalles en torno al análisis que son muy profundos, son bien claros. Obviamente que la perspectiva es muy diferente de la que tenemos hoy en día, pero sirve para mucho. Bueno, como bien decía, al analizar las funciones, ¿sí? Se establecen en las relaciones de las funciones dos tipos de estructuras, o sea, unas que se consideran endocéntricas y otras exocéntricas. Dentro de las endocéntricas, aquellas que eh, entran en relación con el núcleo, digamos, con un tipo de núcleo que funciona como como un tipo de sol que atrae sus modificadores. En ellos, bueno, podemos ver algunas de las relaciones, entre ellas aparece la subordinación, me interesa muchísimo, ¿sí? Particularmente, ¿por qué? Porque justamente es una de las formas que vamos a ver es esa relación, digamos, del núcleo más los modificadores, que en algunos casos ya ha aparecido anteriormente, por ejemplo, con el verbo y sus modificadores. Y la noción de la subordinación, que es importante, ¿no? Que en una relación jerárquica la coordinación establece una relación de equidad en un nivel determinado de sintáctico, mientras que la subordinación hace que este segundo elemento sea subordinado, es decir, sea colocado en un nivel inferior jerárquicamente a ese elemento anterior. Por ejemplo, en el hijo de Juan, hijo es un sustantivo y Juan también es un sustantivo. Pero en la relación de hijo de Juan, en ese de Juan, está la noción de lo que sería la subordinación a esta estructura. Hijo pasa a ser preeminente, mientras que de Juan está subordinada a esa otra estructura. Y en torno a las que son las relaciones con el tipo de estructuras exocéntricas, entre ellas la que me interesa muchísimo para ver ahora y para poder hablar, es la relación de subordinante y término. ¿Sí? Que en esta relación de subordinante y término tenemos que tener en cuenta que los subordinantes son partículas lingüísticas que permiten subordinar justamente la estructura precedente. Es decir, en este caso, el hijo de Juan, en ese de Juan, esta segunda estructura está subordinada gracias a esa partícula que es una preposición, o sea que las tienen que tener muy en cuenta, ya sean estructuras preposicionales o construcciones preposicionales, perdónenme, o también los que serían nexos comparativos. Sí, hay que tenerlos muy en cuenta. Bien. En torno a lo que es el concepto de subordinación, como bien dije, estaba la relación del sujeto más los modificadores de diversa índole. ¿Por qué lo he colocado así? Porque puede ser un núcleo verbal, por ejemplo, o sea,
Cuando pensamos en núcleo, no tenemos que pensar en que el núcleo, sintácticamente hablando, va a ser sí o sí un tipo específico de palabra, porque podemos estar en distintos niveles. Si es el segundo grado y estamos viendo un núcleo verbal, entonces el núcleo verbal es el núcleo y sus modificadores van a ser unos muy determinados, como podemos verlo en un predicado verbal, que esos modificadores serían el objeto directo, puede ser un objeto indirecto, puede ser un predicativo, puede ser un complemento agente, que ese solamente aparece en voz pasiva, y pueden ser circunstanciales, que no los hemos mencionado acá, pero que ustedes los deben conocer, que son un montonazo. Ahora bien, eso es el segundo grado de análisis. ¿Qué pasa con los otros grados? ¿Qué pasa cuando quiero analizar el sujeto, por ejemplo? Bueno, ya, querer analizar el sujeto, querer analizar el objeto directo, ya nos lleva a un tercer grado de análisis y de ahí en adelante, ¿no? Recuerden que un objeto directo, o sea, la estructura de un objeto directo puede ser el sujeto en otra oración. O sea que sintácticamente están en una oración puede estar representando la función de objeto directo, pero en otra puede ser sujeto, por ende, es a nivel morfológico, a nivel semántico, digamos, cómo esta forma, esta estructura está también combinándose. O sea, nunca tenemos que pensar a la sintaxis como algo separado de la semántica, de la pragmática y de la morfología, como ya hemos dicho otras veces. Entonces, y de la fonología, me he olvidado otra de las interfaces. En el tercer grado de análisis nos podemos encontrar con tres tipos de diferentes de relaciones, o podemos encontrar tres tipos diferentes de funciones. Por ejemplo, en el primer caso sería un núcleo más un modificador directo o modificadores indirectos. ¿Sí? Si nosotros queremos analizar el sujeto de una oración, es muy probable que nos encontremos con este tipo de estructura. Ahora bien, también puede suceder que me encuentre con un eje y apósito, ¿sí? Que acá difiero un tanto de Kobayashi, porque Kobayashi la menciona como endocéntrica, cuando en realidad si yo la propongo como una función en la que hay una interdependencia entre un eje y un apósito, ya se vuelve exocéntrica, ¿sí? Así que ese sería un pequeño quiebre respecto a lo que es la teoría de Ofelia, la teoría que plantea Ofelia. Y por último, la relación de un subordinante y un término, que es una relación exocéntrica en la que no hay justamente un núcleo y no están nucleadas por ninguna de esas dos funciones, o sea, ninguna de ellas funciona como un núcleo, y además hay una relación de interdependencia, del mismo modo que existe la interdependencia entre un sujeto y un predicado. Ahora bien, vamos con el primer caso del núcleo y los modificadores directos. ¿Dónde se ve esto? Bueno, en la relación yo he puesto una muy simple, sustantivo y adjetivo, por ejemplo. Yo tendría el núcleo, sería el sustantivo, sin lugar a dudas, y el modificador directo es el adjetivo. Entonces yo tengo un enunciado como casa grande. ¿Sí? Casa es el sustantivo, por lo tanto va a ser la que nuclea a ese modificador que va a ser grande, que es un adjetivo calificativo. En las relaciones de las conexiones sintácticas, si ustedes lo recuerdan, esto es del año pasado, podrán observar, si releen lo que es conexiones sintácticas, que existe la noción de por un lado, de la concordancia, ¿sí? Y también hay otra noción que también es importante, que es la de los grupos sintácticos. Y en este caso, bueno, un grupo sintáctico, en este caso un grupo nominal, se caracteriza porque el núcleo es el que le da el nombre al grupo sintáctico. Entonces, en este caso, entre un sustantivo y un adjetivo, el sustantivo funciona como núcleo, por ende, ese núcleo es el que va a darle el nombre a toda la construcción. Por eso es una construcción sustantiva o nominal. Del mismo modo que si fuera el predicado verbal, es una construcción verbal. ¿Qué otro caso puedo llegar a tener? Y bueno, la relación entre un adverbio y un adjetivo. Y va a ser exactamente igual que esta. Voy a tener un modificador directo y un núcleo, ¿sí? Aunque acá en posiciones están invertidas respecto a la de sustantivo y de adjetivo que acabo de presentar, pero es el mismo tipo de funciones.
¿Y dónde lo voy a encontrar? Por ejemplo, en un sintagma como muy bueno, ¿sí? Este auto es muy bueno. Muy bueno. Muy es el adverbio de cantidad y bueno es el adjetivo. Entonces, los adverbios funcionan como modificadores de los adjetivos. ¿Qué otro caso puede llegar a tener? Bueno, se mencionaron los modificadores indirectos. Y acá quiero apuntar a esto, digamos, con mucho cuidado, porque a la hora de analizar sintácticamente, por ahí le ponen modificador directo, modificador indirecto, cualquier cosa. Y en realidad acá hay que tener mucho ojo, hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Porque los modificadores indirectos son aquellos que se unen o modifican por medio de una preposición o una conjunción comparativa, ¿sí? Entonces, yo encuentro, por ejemplo, yo he puesto dos casos acá, que pueden ser comunes, el sintagma de café con leche, por ejemplo, café con leche. No es lo mismo que yo pida café con leche que pida leche con café. Si yo pido leche con café, es muy probable que yo piense que tiene más leche que café. Y si yo pido café con leche, es más probable que yo piense que tiene más café que leche. Ese ejemplo me sirve muchísimo para que puedan entender la idea de la modificación. O sea, yo tengo un sustantivo, que es café, en este caso, que está modificado por eso que viene después, esa construcción sintáctica, que se hace con una preposición y un sustantivo, con leche. En el segundo ejemplo, bella como una esmeralda, tengo una conjunción comparativa, que es el cómo, también puede ser el cual, aunque es un tanto más poético, ¿no? Bella cual esmeralda, ¿sí? Suena bastante más poético, pero en esa relación se puede poder entender, eso es una redundancia, se puede entender la modificación de manera indirecta, ¿sí? Porque no está modificando, como en un modificador directo que vimos anteriormente, el adjetivo pegado directamente al núcleo, sino todo lo contrario. Bueno, otro de los casos a tener en cuenta, la relación está de subordinante y término, que aparecería en el caso anterior en ese sintagma que era con leche, por ejemplo. O sea, yo veo que son dos palabras, que son dos lexemas, que dos lexías, pueden ser analizados. Claro, en un nivel más profundo. En un nivel más profundo me voy a encontrar que tengo una preposición que funciona como el subordinante, o una construcción preposicional, como puede ser frente a, en contra de, ¿sí? Son construcciones preposicionales, y luego vendría un sustantivo, una construcción nominal. Por ejemplo, bueno, ya dije que la primera estructura, la preposición o la construcción preposicional, va a ser el subordinante. Entonces, en este sintagma, desde el cielo, desde es el subordinante y el cielo es el término. El término puede ser muy extenso o muy breve, pero no importa. Si yo tengo un subordinante, todo lo demás que yo tenga en esa función va a ser término. Del mismo modo que sucede a nivel de sujeto y predicado. Lo que no es sujeto es predicado, lo que no es predicado es sujeto. O sea, no existe un término medio. No existe algo en el medio o algo que me permita relacionar un nexo, una articulación, digamos, o una partícula lingüística que me termine subordinando una forma a la otra. No, son estructuras, recuerden, de tipo exocéntrica. Entonces, he traído acá un ejemplo, como para que vayan viendo cómo hay que analizar, como para que se diviertan. También está estructurado en la forma de cajas chinas, ¿sí? Ustedes pueden utilizar otra forma, si desean. Yo prefiero esta porque particularmente a la hora de la metodología y la velocidad de análisis es mucho más rápida que, por ejemplo, hacer un diagrama arbóreo, ¿sí? Entonces, esta oración es muy no sé si lo notan, pero es una oración muy de laboratorio. Los hijos de Juan caminan por el parque a la tarde. Obviamente, lo primero que había que hacer, paréntesis, ¿sí? Después de los paréntesis, reconozco el primer grado de análisis, como ustedes pueden observar ahí mismo, o sea, tendré que señalar, creo que acá, o así. En el primer grado de análisis, el sujeto expreso simple
y un predicado verbal simple, ¿no? O sea, el primer grado de análisis me permite reconocer que el verbo es caminan, que está coordinado con un sujeto que es los hijos de Juan. Entonces divido la oración de esa manera y ahí pasé el primer grado de análisis. Es un predicado, es verbal y es simple porque es predicado, obviamente, porque es lo que yo digo del sujeto de la referencia. Es verbal porque tiene un verbo, ¿no? Como núcleo. Y es simple porque como núcleo tiene un solo núcleo, un solo verbo, entonces es simple. El sujeto es expreso, recuerden, estas son anotaciones muy al margen, porque ya me imagino que las deben recontra manejar, pero hay que tenerlas en cuenta. Se llama expreso porque está expresado, está escrito, y es simple porque tiene un solo núcleo. Los hijos, por más que está en plural, sigue siendo sintácticamente un núcleo, es una sola palabra, una sola lexía, diría yo. Segundo grado de análisis, ¿cómo sería? Bueno, bastante simple. Voy a poner esto por acá abajo, así se ve un poco mejor. ¿Qué pasa con ese segundo grado de análisis? Yo tengo un núcleo verbal, que es caminan, tengo un circunstancial de dirección, que sería por el parque, y tengo un circunstancial de tiempo, que es a la tarde. ¿Sí? O sea, ¿hacia dónde? Por el parque, o por dónde, también podría ser del lugar. Bueno. Pero ¿qué pasa? Voy a notar que me quedan ciertas estructuras, no sé si ustedes lo alcanzan a notar, pero me quedan estructuras sin analizar hasta ese segundo grado. O sea, hay estructuras que pueden seguir siendo analizadas, como por ejemplo los hijos de Juan, por el parque, a la tarde. ¿Sí? Yo después puedo llegar a pensar que incluso un de Juan, o la tarde, o el parque también podrían ser analizados. Eso nos lleva a un tercer grado de análisis, o un n grado, porque no sé, realmente cuando uno comienza a analizar las oraciones no sabe cuándo va a terminar el análisis. Y esto se llama funciones recursivas, o sea, observar las funciones recursivas. Esto lo menciona Cobasi, no está en Ángela Di Tullio, no aparece en la otra bibliografía vista, pero como ya dije, son funciones que van a ir reapareciendo, pueden reaparecer a lo largo del análisis, ¿sí? Como vamos a mostrar con este ejemplo bastante simple. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho anteriormente, los hijos de Juan caminan por el parque, sujeto predicado, núcleo verbal, circunstancial de dirección o de lugar, circunstancial de tiempo, y acá viene el tercer grado, que era reconocer algunas de las partes que nos quedaban por analizar. Entre ellas, vamos con el sujeto. En el sujeto vemos los hijos de Juan. Hijos es el núcleo. De Juan está modificando a hijos, o sea, no son los hijos de cualquier persona, son los hijos de Juan. Entonces, en ese de Juan hay una modificación, es un modificador, porque está modificando al núcleo, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Porque tiene una preposición. De Juan. Ese de es la preposición. Los, en cambio, ese determinante, lo está modificando ese artículo directamente. No hay nada entre el modificador y el núcleo. Entonces se le conoce con el nombre de modificador directo. Otra de las estructuras que nos había quedado era el circunstancial de dirección o de lugar. Por el parque. Por subordinante, la preposición, todo lo demás es el término. Y esa misma estructura, fíjense cómo se repite en ese circunstancial de tiempo. A la tarde. A, subordinante, todo lo demás término. Hasta ahí hemos llegado al tercer grado, pero no sé si alcanzan a notar que quedan tres estructuras que no terminan de ser analizadas. De Juan, el parque, la tarde. Y eso nos lleva a una próxima caja dentro de esas cajas que ya hemos visto en el tercer grado, que son las siguientes. Cuarto grado de análisis, me encuentro con esto. De Juan, de es el subordinante, Juan el término. Fíjense cómo en el tercer grado ya ha aparecido esa función y en el cuarto vuelve a aparecer. Por eso volvemos a esta noción de lo recursivo. Vemos la del cuarto grado de análisis en la lexía, en el lexema, perdón, o el sintagma de el parque. El parque. El modificador directo, parque núcleo. Esa función ya apareció. Fíjense el sujeto cómo está construido. Y es la misma función que va a aparecer en el próximo, digamos, término, que es la tarde. La es el modificador directo y tarde es el núcleo. Y si mal no recuerdo,
Y si observamos bien, mejor dicho, van a notar que no queda ninguna palabra libre, no queda ningún lexema, ninguna lexía por analizar, mejor dicho, ningún sintagma para analizar y poder llegar hacia la lexía. ¿Sí? Bien. Creo que eso es todo. Ahí estaba el libro, recuerden, es lo único que hemos utilizado para, para este comentario, esta breve reseña, para que la tengan bien en cuenta. Es el volumen 1, recuérdenlo. Y nada más. Muchas gracias por la atención y sinceramente muchos, muchos éxitos con los trabajos que deben presentar. Recuerden que son varios, así que bueno, vamos poniéndonos las pilas. Bueno, un abrazo grande y que estén bien.